un viaje hacia lo desconocido. En el abismo de la oscuridad, el silencio absoluto reinaba. Era un silencio que llevaba en su esencia la desesperanza y el dolor de innumerables almas que, por generaciones, habían aguardado la llegada de un Redentor. El infierno, con sus llamas apenas perceptibles y sus sombras, actuaba no solamente como un lugar de castigo, sino como una prisión espiritual donde los ecos de la injusticia resonaban interminablemente. Este escenario se convirtió en el telón de fondo para una de las etapas más trascendentales de la historia de la salvación, el descenso de Jesús. Al cruzar el umbral entre la vida y la muerte, Jesús se aventuró en este reino de oscuridad, un lugar que no solamente representaba la desesperanza, sino también la batalla definitiva que había de enfrentar. En la penumbra, las almas perdidas sentían la presencia de aquel que había sido crucificado, un hombre que había desafiado las fronteras de la muerte. A su llegada, las cadenas del miedo comenzaron a romperse, y una chispa de esperanza iluminó brevemente la oscuridad. Los relatos antiguos indican que Jesús no llegó como un rey triunfante adornado de luz, sino como un servidor humilde. Su propósito era claro, no solo proclamar su victoria sobre la muerte, sino también ofrecer una salida a todos aquellos que habían sucumbido al pecado y la desesperación. Las almas cautivas, sumidas en la tristeza, sintieron un estremecimiento cuando Jesús, con voz firme pero llena de compasión, anunció que la era de la redención había comenzado. Con cada palabra, el peso del pecado parecía disiparse, y muchas almas milenarias en su sufrimiento comenzaron a alzar la vista. En esa dimensión sombría desencadenó una batalla espiritual. Jesús confrontó a Lucifer, la personificación del pecado y la muerte, en un desafío que iba más allá de las palabras. Se dice que la confrontación fue feroz, con el eco de sus proclamas retumbando en las paredes del abismo. El príncipe de las tinieblas, con su astucia y engaño, intentó obstaculizar la misión de Jesús, aferrándose a las almas atrapadas como un ladrón que se niega a soltar su botín. Pero Jesús, en su auténtico poder divino, representaba un amor tan profundo que incluso las almas más perdidas anhelaban ese verdadero fulgor. A pesar de los intentos de Lucifer por mantener a las almas en las cadenas del miedo, la verdad del sacrificio de Jesús comenzó a resonar en el infierno. Su pasión en la cruz, su muerte y resurrección ya no eran solo historia, se estaban convirtiendo en el fundamento de la liberación para aquellos que habían sido considerados irremediables. Mientras las almas empezaban a tomar un paso hacia la luz, Lucifer se dio cuenta de que su dominio estaba siendo desafiado. La victoria de Jesús no solo era sobre su muerte, sino también sobre la desesperanza que había reinado por siglos en ese reino de sombras. Así, en un acto de pura misericordia, Jesús tomó de la mano a las almas perdidas, guiándolas hacia la luz que prometía la redención. La batalla que había librado no terminaba con solo gritar su victoria. Implicaba liberar a aquellos que habían estado cautivos en su propio dolor. En ese momento, el infierno se convirtió no solo en un lugar de tormento, sino en el sitio de la transformación, donde la victoria de Jesús se extendía más allá de la cruz, abriendo las puertas de la redención a los que, antes, vivieron en la penumbra. El contexto teológico del descenso. El acto de descender al infierno se presenta en la narrativa cristiana como una dimensión crucial en el desarrollo del plan redentor de Dios. Para muchos teólogos, este descenso no es meramente simbólico, sino que refleja la profunda realidad teológica del compromiso de Dios con la humanidad. En la antigüedad, el concepto de un lugar de espera para las almas, conocido en la tradición hebrea como Sheol, se consideraba un estado intermedio donde los muertos aguardaban el juicio final. En este contexto, el descenso de Jesús se convierte en un acto de inmensa significancia, en el cual el Hijo de Dios va más allá de los límites de la vida y la muerte para alcanzar incluso a aquellos que no tuvieron la oportunidad de conocer la gracia salvadora durante su existencia terrenal. Desde esta perspectiva, el infierno no se concibe simplemente como un lugar de tormento, sino como un escenario de expectativa y redención. Las escrituras relevantes aluden a una gran variedad de creencias que giran en torno a la vida después de la muerte, ninguna de las cuales se limita a la noción de condenación eterna. El descenso de Jesús a los muertos se interpreta como un acto de su autoridad sobre la muerte misma, un desafío directo a la narrativa que sostienen las fuerzas del mal.
Al entrar en el ámbito de los muertos, Cristo no solo se identifica con la condición humana, sino que también da testimonio de su naturaleza redentora, proclamando la verdad a los cautivos y liberando a aquellos que han estado en la oscuridad. Este episodio no se encuentra aislado, sino que se entrelaza con la esperanza de la resurrección, un tema recurrente en el mensaje cristiano. La promesa de vida eterna se hace tangible a través de la obra de Cristo en el sepulcro. Al descender, Jesucristo se convierte en el primer fruto de la nueva creación, el primero entre los muertos. La idea de que el Mesías podía entrar en el infierno y salir victorioso transforma completamente la narrativa de la muerte. En este espacio de espera, su presencia trae luz y renovación, desafiando la fatalidad con una esperanza renovada. El mensaje del Evangelio también se manifiesta en la comunidad de creyentes, que, al participar de los sacrificios y la gracia que emanan del descenso de Cristo, van entendiendo cada vez más el amor incondicional de Dios. A través de este acto, no solo se expande el significado de la salvación, sino que también se revela el corazón de Dios por aquellos que han quedado a la deriva. Por lo tanto, el descenso de Jesús se convierte en una invitación a todos. Es un llamado para que el mundo reconozca que no hay lugar donde la gracia de Dios no pueda alcanzar. Conforme reflexionamos sobre el significado más amplio del descenso, se hace evidente que es tanto una manifestación del amor divino como un medio para establecer un nuevo orden espiritual. Este momento crítico de la teología cristiana no debe ser visto como una derrota, sino como un testimonio glorioso de la victoria sobre las fuerzas de la muerte. Jesús, en su descenso, va en búsqueda de aquellos que se encuentran perdidos, demostrando que el amor de Dios supera todos los límites y que incluso en el lugar más oscuro, la esperanza no se apaga. En este sentido, el infierno se convierte en un lugar de redención, donde lo que parecía desterrado del amor divino es ahora reclamado por la gracia que se revela en la persona de Cristo. Encuentro con los perdidos. El encuentro de Jesús con las almas perdidas es sin duda uno de los momentos más conmovedores y significativos de su descenso al infierno. Ante la interminable penumbra, donde el lamento de las almas en pena resonaba como un eco de desesperación, Jesús se erguía como un símbolo de esperanza. Estas almas, atrapadas en un torbellino de remordimientos y anhelos, representaban a aquellos que caminaron la tierra sin la luz del conocimiento, ignorantes del regalo de la salvación que tan desesperadamente anhelaban. Cada alma tenía su propia historia, un viaje único que se había desenvuelto en la tierra. Algunos habían vivido en la opulencia, despreciando las enseñanzas de la compasión y el servicio. Otros, tal vez, habían estado atrapados en la miseria, clamando en silencio por redención, pero incapaces de encontrar el camino. En aquel espacio sombrío, las identidades se fundían con el profundo anhelo de liberación. Así, el encuentro con Jesús se convirtió no solo en una promesa de salvación, sino en el reconocimiento de una vida vivida sin fe. Mientras avanzaba, Jesús no actuaba como un juez que castigara a los perdidos, sino como un participante en su sufrimiento colectivo. Su presencia iluminó las sombras que se habían adueñado de sus corazones. Las almas, al vislumbrar la figura del Salvador, sintieron que una esperanza renacía en su interior. Algunos se acercaban tímidamente, sus rostros marcados por la desolación, mientras que otros, en un acto de voluntad desesperada, estiraban sus manos hacia él, buscando un consuelo que anhelaban desde hacía tanto tiempo. Los ecos de antiguas experiencias resonaban en aquel lugar. Muchas de estas almas habían sido contemporáneas de los profetas, figuras que habían sido mensajeras de la esperanza y que ahora reinaban en el limbo de la inacción. Se recordaban las enseñanzas de Moisés y del rey David resonando en las profundidades de su ser. La llegada de Jesús a sus vidas simbolizaba no solo un nuevo comienzo, sino la confirmación de que el ciclo de redención se extendía más allá de la muerte misma. En ese instante, cada historia se entrelazaba en un tapiz diáfano de oportunidades perdidas y esperanzas restauradas. Algunos, sin embargo, seguían atrapados en su renuencia a aceptar la verdad que ahora se les presentaba. Habían estado tan atrapados en sus propios miedos y dudas que no podían imaginar que la salvación podía estar al alcance de su mano. La libertad que ofrecía Jesús se encontraba en ese acto de fe, ese primer paso hacia el arrepentimiento que parecía tan distante. A través de su amor incondicional,
Les invitaba a liberarse de las cadenas de su propio sufrimiento, alentando a cada uno a recordar la chispa de la fe que una vez los había llamado a lo largo de sus vidas. Esta escena del infierno, repleta de anhelos humanos y vacíos existenciales, se transformaba en un escenario de esperanza renovada y posibilidades inexploradas. En un lugar destinado para perdidos, Jesús se convirtió en el puente hacia la salvación, respaldando una visión de vida eternamente transformadora. Las almas perdidas, quienes una vez caminaron en la oscuridad, ahora veían en su encuentro con el Salvador una nueva oportunidad, no solo de ser redimidos, sino de reescribir su historia. Esta revelación no solo aportaba valor a su existencia, sino que también resonaba con un mensaje atemporal para los cristianos modernos. En cada corazón habrá siempre un eco de esa luz, recordándonos que nunca estamos demasiado perdidos para ser encontrados. La confrontación con Lucifer. La confrontación con Lucifer no fue simplemente un encuentro entre un ser humano y una entidad maligna, sino un enfrentamiento titánico que representó el clímax de una batalla cósmica que se ha librado a través de los siglos. En esta oscura e intensa confrontación, cada palabra intercambiada resonó con el poder de definiciones eternas, poniendo en juego no solo la vida de un hombre, sino el destino de toda la humanidad. Allí, en el corazón del conflicto, se reveló el propósito divino de la existencia, la lucha por el alma del hombre, creada a imagen y semejanza de Dios. Lucifer, el ángel caído, había tejido una narrativa de desolación y condena que se había infiltrado en las almas de los hombres, una narrativa que alimentaba el pecado y la muerte. En este enfrentamiento, forzado por la justicia de Dios y la compasión por su creación, Jesús se presentó como el Redentor. No era solo un maestro ni un profeta, era la encarnación de la esperanza y la promesa de una victoria irreversible sobre las fuerzas de la oscuridad. Cada paso que daba hacia Lucifer resonaba con el eco de redención. Cada palabra era un desafío directo a la tiranía del pecado que había hecho presa de la humanidad. Durante esta confrontación, Jesús habló con una autoridad que desarmó a Lucifer, quien había mantenido en sus garras a la humanidad con la ilusión de poder absoluto. Con voz firme y compasión infinita, Jesús desmanteló las mentiras que Lucifer había sembrado en los corazones de las personas, revelando la naturaleza engañosa del miedo que este adversario había cultivado. Este momento no solo fue un acto de desafío, sino una liberación de todo lo que había sometido a la humanidad a la desesperación y la muerte. En ese instante, Jesús se convirtió en el faro de luz que ilumina el camino de vuelta a Dios para aquellos que creían perdidos. Además, esta confrontación simboliza la ruptura fundamental con el dominio del pecado y la muerte. Cada acto de desafío de Jesús contra Lucifer no solo marcaba su derrota inminente, sino que también ofrecía a los creyentes una nueva visión de la vida, una vida donde el pecado ya no tendría la última palabra. La victoria sobre Lucifer se convirtió en un signo de esperanza, una declaración de que la redención era posible, que incluso los más caídos podían levantarse y encontrar su camino de regreso a la gracia divina. Las implicaciones de este enfrentamiento se extienden mucho más allá de aquel momento, resuenan en cada rincón de la existencia humana. Por cada alma que siente el peso del pecado, la liberación está al alcance de la mano, recordándoles que Jesús había desafiado incluso a la muerte misma. Aquellos que, en su desesperación, se enfrentan a las sombras de su vida, pueden encontrar el coraje para levantarse y reclamar su destino como hijos e hijas de Dios. Así, la victoria de Jesús sobre Lucifer se convierte en un elemento central de la vida del creyente y un recordatorio constante de que nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra principados y potestades. Cada historia de redención es un eco de aquel primer enfrentamiento, una prueba de que el amor y la luz de Dios prevalecen sobre la oscuridad del pecado. Es un testimonio viviente de que la esperanza no ha sido extinguida y que a través de la confrontación con Lucifer se ha abierto un camino hacia la redención universal que trasciende el tiempo y el espacio. Implicaciones para la salvación. La victoria de Jesús en el infierno no solo representa un desenlace triunfante en la historia de la redención, también establece una conexión profunda entre el sufrimiento humano y la esperanza divina. Al enfrentar a Lucifer y liberar a las almas atrapadas, Jesús nos muestra el camino de la salvación al abrazar la realidad de la miseria humana.
Este descenso al infierno es una declaración audaz de que no hay lugar en el que estemos tan perdidos que su amor no pueda encontrarnos. Al contemplar este evento, se hace evidente que la redención va más allá de una simple transacción espiritual. Es un acto de amor que nos invita a sanar. Es crucial entender cómo esta obra de salvación transforma nuestra percepción de la relación con Dios. A menudo podemos imaginar a Dios como un ser distante, aislado de nuestras luchas más profundas. Sin embargo, el hecho de que Jesús haya descendido al infierno para buscar y liberarnos cambia esta narrativa. La imagen de un Dios que experimenta nuestra angustia, que es tocado por nuestros sufrimientos, nos ofrece un consuelo único. Conocer a un Salvador que comparte nuestra humanidad, que no teme adentrarse en las profundidades de la desesperación, nos permite acercarnos a Él con confianza. Ya no lo vemos simplemente como un juez, sino como un intercesor, alguien que ha caminado por el camino del dolor y ha salido victorioso. Además, este evento histórico tiene profundas ramificaciones para nuestra comprensión del pecado y su poder sobre nosotros. El triunfo de Cristo sobre el infierno subraya que, aunque el pecado y la muerte pueden parecer abrumadores, su dominio ha sido quebrantado. Nos invita a reflexionar sobre las cadenas que a menudo sentimos en nuestra vida diaria y a reconocer que, a través de la fe en Cristo, tenemos la capacidad de liberarnos. Esta liberación no es solo una esperanza futura, sino una realidad presente que transforma nuestra vida diaria al despojarnos de las cargas que el pecado puede imponer. La certeza de que hemos sido invitados a una nueva vida, no solo en el más allá, sino aquí y ahora, impacta radicalmente nuestra existencia. La presencia de Dios en nuestra vida se convierte en un refugio en tiempos de dificultad, un recordatorio constante de que la redención no es un evento aislado, sino una relación continua y dinámica. La promesa de la vida eterna se entrelaza con nuestro día a día, animándonos a vivir con propósito y significado, reflejando el amor y la gracia que hemos recibido. La esperanza de un futuro en la presencia de Dios no se limita solo a la perspectiva de la vida después de la muerte. Nos empodera a vivir en la plenitud del presente. Comprender que las mismas manos que liberaron a las almas condenadas son las que nos levantan en nuestras caídas, nos infunde valor. Esta dualidad de salvación, tanto eterna como inminente, nos transforma en mensajeros de esa esperanza, dispuestos a compartir la luz con aquellos que, al igual que nosotros, buscan libertad en medio de la oscuridad. En este contexto, la historia del descenso de Jesús al infierno se convierte no solo en un relato de victoria, sino en una llamada a cada uno de nosotros. Nos recuerda que nuestra tarea no es solo la búsqueda personal de salvación, sino también la invitación a ser agentes de transformación en un mundo que aún clama por la liberación. Así, la obra redentora de Cristo ilumina nuestro camino, convirtiendo cada paso en un testimonio vivo de su amor y poder tanto en nuestra vida como en la de los demás. Reflexiones finales sobre el descenso de Jesús. El descenso de Jesús al infierno y su victoria sobre el mal nos brinda una profunda perspectiva sobre nuestra existencia diaria como creyentes. Esta comprensión invita a cada uno de nosotros a reevaluar cómo vivimos, cómo nos relacionamos con quienes nos rodean y cómo enfrentamos las adversidades. La conciencia de que Cristo ha triunfado sobre la oscuridad no debe ser una simple afirmación doctrinal. Debe convertirse en la guía que oriente nuestras decisiones y moldee nuestras interacciones. Cuando pensamos en la fuerza que representa la victoria de Jesús, debemos recordar que esta victoria es un llamado a la acción. No estamos llamados a vivir en la mediocridad o el conformismo, sino a reflejar la luz del amor divino en cada rincón de nuestra vida. Los pequeños actos de bondad, la paciencia en momentos de dificultad y la alegría en la adversidad se convierten en testamentos de su triunfo. La vida cotidiana, a menudo marcada por el caos y la confusión, cambia radicalmente cuando la presencia del Salvador se convierte en el faro que nos guía. Las elecciones que tomamos y la manera en que respondemos a las pruebas no solo hablan de nosotros como individuos, sino que también tienen el potencial de iluminar el camino para otros. La invitación de Jesús a compartir la buena nueva de salvación se manifiesta en momentos sencillos y cotidianos. Al vivir con la conciencia de su victoria, podemos ser portadores de esperanza. Aquellos que aún están en la oscuridad a menudo se sienten perdidos, buscando respuestas en un mundo que parece lleno de inseguridad.
Preguntémonos, ¿cómo podemos ser luz en su vida? A veces la respuesta no radica en grandes gestos, sino en la amabilidad genuina que ofrecemos, en el apoyo incondicional que brindamos o en una simple escucha atenta. Es fundamental también reconocer que, aunque vivimos en la luz de la victoria de Cristo, no estamos exentos de la lucha. El hecho de que vivamos en un mundo marcado por la angustia y el sufrimiento no niega la realidad de su poder, en cambio, nos da la oportunidad de manifestarlo. La narrativa del creyente es una de resiliencia, donde cada tropiezo se convierte en una oportunidad para depender aún más de la gracia de Dios. Al aceptar la realidad de nuestras luchas y al mismo tiempo mantener la fe en su victoria, cultivamos un testimonio robusto que puede inspirar a otros a buscar esa misma luz. Recordemos que ser ciudadanos del reino de Dios implica una responsabilidad. La victoria de Cristo no es solo sobre nuestra salvación personal, sino sobre la restauración de un mundo que anhela redención. En cada acto de amor, en cada palabra de aliento y en cada esfuerzo por inclinar nuestro corazón hacia la justicia, estamos extendiendo el dominio de su reino. En este sentido, la vida del creyente se convierte en un reflejo palpable de la esperanza que encontramos en el Evangelio. Cada día es una nueva oportunidad para vivir en la luz de su amor y para demostrar esa victoria en nuestra comunidad. Al abrazar la misión que se nos ha confiado, prosperamos en un estado de servicio, amor y autoconocimiento. Que nunca perdamos de vista la esencia de nuestra vida como embajadores de Cristo, quienes han sido llamados a iluminar incluso los lugares más oscuros con la herencia de su gloria. No olvides hacer clic en el botón me gusta si te gustó el video. Que Dios te bendiga e ilumine tu camino. Amén. Gracias por ver el video y hasta la próxima.